Gracias, Padre, te damos por este día, sea mañana, tarde o noche, pero durante todo el día y aún durante toda la noche, tú nos cuidas, tú nos amparas, cada respiro depende de ti, que no se nos olvide, Padre. Gracias por esta mañana, gracias porque podemos comunicarnos contigo, porque tú has abierto las puertas de los cielos, porque estás en tu trono sentado, pero tú nos dices que podemos acceder al mismo trono de la gracia tuya, Señor. Gracias, Padre, que vayamos confiadamente ante ti. Así que aquí estamos esperando, Señor, que tú hables con nosotros, que tu presencia esté entre nosotros, que nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente. Quitamos todo estorbo que haya, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hoy vamos a seguir con la clase de Santiago, ¿verdad? Y aquí está también Leti y me estaba platicando, me estaba comentando de la clase pasada que le llamaba mucho la atención cómo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, o sea, los dos que eran pues ya grandes, reconocidísimos apóstoles, ¿verdad? Imagínense, habían ido allá a Jerusalén y habían expuesto su caso ante Santiago. ¿Y quién conoce a Santiago? ¿Quién sabía quién era Santiago? Claro, era un hombre muy justo y muy sabio. Y ellos sabían que Santiago era el hermano también de Jesús y que lo habían puesto encima de la iglesia en Jerusalén. Entonces, vemos aquí cómo ellos, siendo quienes eran, se habían humillado, ¿verdad? Con humildad, porque muchas veces tenemos que saber la diferencia entre humildad y humillación, ¿verdad? Muchas veces, ¿ante quién nos humillamos? Ante el Señor, ¿sí? La humildad es eso que tenemos que tener unos para con otros, porque dice la palabra, someteos unos a los otros. Y vamos a ver cómo vamos a continuar en este estudio tan hermoso de esta pequeña carta, porque es una pequeña carta, lo leemos en 10 minutos, ¿verdad? Son 5 capítulos de Santiago. Y ya dijimos, el primero dice, ¿verdad? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y vamos a ver a quiénes estaban dirigidas. A las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Quiénes eran los judíos? Estaba hablando el judío, obviamente, igual que Jesús. Les estaba hablando a judíos. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque les menciona a Moisés, les menciona a Abraham, y obviamente los gentiles pues no sabían quién era Abraham, ni Moisés, ni nada. Ellos no tenían ni idea quién era qué era la Torá, ¿verdad? Sin embargo, pues todos los judíos sabían muy bien quiénes eran ellos y por eso se los menciona como los patriarcas de sus patriarcas, de los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles vemos aquí en esta carta de Santiago? ¿Por qué la escribió Santiago o Jacobo? Ya vimos que es lo mismo, ¿verdad? Que en el original es Jacobo. Pero ¿por qué la escribió? Si nosotros decimos que amamos al Señor, que nuestra fe está puesta en el autor y consumador de nuestra fe, ¿qué es lo que hacemos día a día? Nuestra práctica diaria lo está demostrando, demuestra esa fe, porque mucha gente toma parte de lo que dice Santiago y dice, es que las obras son importantes. Sí, nada más que están ancladas en nuestra fe y lo vamos aquí a comprobar en el libro, en esta carta de Santiago, ¿sí? Porque dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Entonces está hablando de nuestro día a día, nuestra práctica diaria, que demuestre precisamente, que demostremos esa fe. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un recorrido hermoso de todo lo que es Santiago.
¿Realmente somos sal y luz? ¿Somos congruentes de lo que hacemos y decimos, de lo que creemos? O sea, lo que hacemos y lo que decimos y que creemos es congruente, porque cuando venimos al conocimiento del Evangelio, cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, queremos estar en su presencia y empezamos a buscarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión. Y por eso dice el Señor, ¿verdad? A las iglesias en los últimos tiempos, el fuego del primer amor. Has dejado el fuego, has perdido el fuego del primer amor. Y empezamos a buscarlo. Y también, ¿qué es lo que sucede? Y lo vemos en mucha gente que ha tenido ese encuentro con Jesús. El mundo en el que vivían o muchas veces las compañías que los rodeaban empiezan o ellos a hacerlos a un lado o ellos mismos a separarse. ¿Por qué? Porque queremos esa gente con la que podemos resonar en la presencia del Señor, que tiene ese lenguaje con el Señor, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos y dice la palabra, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estamos en familia. Y lo vimos también en la clase pasada, como la misma familia de Jesús en un momento dado, ¿verdad? No le creía. ¿Y quién los culpa? Si imagínense, el niño que creció con ellos, el hermano mayor, el que estaba allí, ¿verdad? Su familia cercana, los primos, los parientes, cómo este es el hijo del carpintero, ¿verdad? Pero ahora entramos en la familia del Señor, de Dios. Y así lo dijo Jesús, mi familia es quienes, pues los que creen y obedecen, acuérdense, obedecen a mi Padre, ¿sí? Entonces, ¿es malo juntarnos con nosotros, ¿verdad? Los que amamos al Señor. Claro que no. ¿Por qué? Porque nos amamos, nos apoyamos, nos animamos unos a otros, ¿sí? Y Jesús fue muy claro, dice, pero dijo la gran comisión. ¿Se acuerdan de la gran comisión? Id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Y les dijo no nada más que fueran a ser discípulos, se los especificó. ¿A dónde? A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron cuando Jesús se fue? Se los dijo antes de irse, justo antes de irse, que los vieron que se fue en las nubes. Les dio la gran comisión. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Dónde se quedaron? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban gozosos unos con otros, ahí en coinonía, con los hermanos, ¿sí? Pero no cumplieron lo que Jesús les dijo. Y entonces, fíjense lo que sucedió, ¿sí? Es que precisamente algo sucedió y lo vamos a ver en Hechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Santiago está escribiendo esta carta a los judíos de la dispersión. Entonces, ¿qué pasó con los judíos que estaban todos muy contentos en Jerusalén? Fíjense, después de las cartas del apóstol Pablo que nos hablan de la doctrina, del evangelio puro y verdadero, de la salvación por gracia a través de la fe, Santiago nos da una pequeña y poderosa dosis de ubicatex, ¿verdad? Bueno, para los que no saben, es un término, nos ubica en la realidad de lo que Jesús nos dijo y de que estamos aquí en esta tierra y que nuestra fe debe entrar en acción. Fe en acción. Eso es lo que nos habla Santiago. No está quitando la fe, no está hablando de las obras en sí, está hablando de una fe en acción que produce las obras, porque no son cualquier obra, son las que Dios ya hizo de antemano y no para que nadie se gloríe, ¿sí? Tenemos que tener muy claro esto, porque va a haber gente que te dice, miren, Santiago dice que la salvación es por obras. No, señor, no.
no es así. Es claro lo que dice Santiago, ¿sí? Es una fe que demuestra, que se demuestra, que brilla en la oscuridad, porque somos luz en la oscuridad, que sala la tierra. Esa es la fe de la que está hablando Santiago, ¿sí? Y bueno, al abrir la carta, ya ven, nos encontramos en Santiago 1:1, la salutación, ya dijimos, etcétera, ¿verdad? Y cómo llega a ser un pilar de la iglesia de Jerusalén, un judío prominente que, fíjense, les habla como hermanos a judíos creyentes, pero eran judíos creyentes que ya no estaban en Jerusalén, porque les llama hermanos, quiere decir que son creyentes, ¿sí? Y en el 2:21, en Santiago 2:21, ¿qué les dice? Fíjense, ¿a quién les está diciendo? Ya se me pegó esta hoja, perdón. 2:21. No, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y fíjense, y mucha gente dice ese versículo. Bueno, ahí, hablando de Abraham, ¿a quién les está hablando? Obviamente no a los gentiles, a judíos en la dispersión. Pero lo más importante es el 22, ¿sí? Que dice, ¿no ves que la fe actuó? La fe, o sea, ya puso la fe delante de la acción de la obra. La fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras, para que nadie te diga, no, mira, es que está diciendo que es por obras. No, acuérdate, es una fe que se perfecciona en las obras. Y por eso sabemos que estamos hablando de esto, ¿verdad? Que son judíos. Ahora, también sabemos en el 5:4, vamos a Santiago 5:4, ¿qué dice Santiago 5:4? Santiago 5:4 dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado en vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, ¿verdad? Y entonces aquí está hablando a gente que le ha ido mucho, muy bien y que han sido dispersados, fíjense, pero que se han olvidado al irse a otros lugares, han sido dispersos, se han olvidado de lo que Dios les ha dicho a ellos, ¿sí? Se han olvidado de que ellos tienen que, fíjense, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras y el cual por engaño han sido pagados por vosotros. Pero ¿qué ha pasado? Esos clamores han llegado a tu Dios, al Señor, ¿sí? Entonces, vemos cómo todo esto estamos viendo que está hablando a los judíos que están en la dispersión. Ahora, ¿cómo sabemos qué pasó en Hechos? Aquí vamos a ver qué pasó para que estos judíos se hayan ido de Jerusalén. Jesús les había dicho. ¿Y cómo se fueron? ¿Se fueron obedeciendo a Jesús? No, lo que tuvo que venir, fíjense, vemos en Hechos del 1 al 8, vemos que después de que Jesús se va, toda la iglesia se queda en Jerusalén. Prácticamente en Hechos del 1 al 8, que ya lo vimos, toda la iglesia está en Jerusalén. Sin embargo, ¿sí? Del 8 en adelante, vamos a ver qué sucede en Hechos 8, que cambia todo lo que es un pivote que en el pivote de Hechos 1:8. ¿Quién me lo puede decir? Hechos 1:8, ¿sí? ¿Se acuerdan que es el versículo que tenemos aquí como, eh, sí, Hechos 1:8. Aquí me lo están leyendo, pero bueno, lo voy a leer acá. Ahora me traje esta Biblia que es nueva, te pegan las hojas. Fíjense, ¿qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí viene este cambio. Del 1 al 8 en Hechos estaban felices, contentos, se les olvidó lo que dijo Jesús, ¿verdad? Y todos estaban muy en compañerismo, todo en Jerusalén. Pero viene Hechos 1:8, dice, ajá, ahora van a ver, pero recibiréis poder, gracias Denis que me lo está poniendo aquí, cuando, ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿en dónde? Aquí lo sabemos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? ¿Y qué tuvo que venir para que obedecieran eso? Fíjense, ya les dijo Jesús, no lo habían hecho. Viene, los equipa el Señor con el Espíritu Santo y los manda fuera en la dispersión. ¿Por qué vino la dispersión? Aquí lo vamos a ver precisamente porque del capítulo 8 al capítulo 13 de Hechos, ustedes lo pueden leer después, viene la persecución, ¿sí? Viene la persecución. Por eso, fíjense bien lo que Dios, lo que Santiago está diciéndoles, ¿sí? Porque en la persecución, ¿qué pasa en la persecución? Tuvieron que salir, eran perseguidos, había un decreto que todos los judíos tenían que salir de Jerusalén. ¿Y qué perdieron? Muchas veces dicen en Santiago, ay, es que Santiago se va contra los ricos y les dice que los ricos que lloren, que esto y que el otro. No, estaban llorando, porque todos los judíos que estaban en Jerusalén eran muy prósperos. Dios siempre prosperaba a su pueblo, ¿sí? Pero perdieron todo. Tuvieron que salir huyendo con lo que traían puesto nada más. ¿Ustedes creen que salieron? Ah, espérenme tantito, espérame tantito, César, porque voy a cargar todos mis tesoros y voy a vender mi casa y a ver quién me da. No, salieron sin nada, perdieron todo lo que tenían, ¿sí? Por eso, fíjense, les dice ahora Santiago a los que están allá en la dispersión, les dice, tengan por sumo gozo. ¿Por qué? Porque él sabía que habían perdido todo. Él sabía que estaban completamente fuera, ¿sí? Y que habían tenido que empezar nuevamente con todo. Pero aquí viene la advertencia de Santiago, ¿sí? Cuidado, porque aquí estaban en Jerusalén, Dios les había prosperado, tenían mucha riqueza, ¿sí? Nada más que tengan cuidado porque allá afuera van a querer hacer riqueza, y sí, Dios los va a prosperar, pero cuidado, porque no dejen de lado al Señor por poner los ojos en la prosperidad. Y por eso, ahorita vamos a ver algunos pasajes que mucha gente se basa en esos pasajes. Por ejemplo, en Deuteronomio, ahorita lo vamos a ver, que dicen que no, el evangelio, muchas veces han dicho, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad. No, 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 eso no es, y lo vamos a ver ahorita. Y eso era lo que Santiago les estaba advirtiendo a todos nosotros, que tenemos que estar en este mundo, que estamos rodeados de toda esta codicia, de todas estas cosas. Y si Dios nos va a prosperar, pero para que sembremos en el reino. Pero cuidado, cuando nuestros ojos empiezan a ponerse en el mundo y no en el propósito que tiene el Señor para nuestra prosperidad. Y muchas veces tiene que quitarnos esa prosperidad para que volvamos a poner los ojos en quien debemos, ¿sí? Entonces, fíjense, viene ya del capítulo 8 al capítulo 13, viene la persecución. Entonces, vamos a ver aquí, tenemos un nuevo, un perrito ahorita que anda aquí en la clase también, ¿verdad? De la persecución. Y del 13 en adelante, ¿qué pasa en Hechos del 13 en adelante? Viene la expansión tremenda del Evangelio
¿cómo viene la expansión del evangelio? Viene la expansión del evangelio por medio del Espíritu Santo. Es una explosión tremenda, como lo decíamos. Por eso el apóstol Pablo sale a todo lo que es el Mediterráneo, ¿verdad? El Asia Menor, llegando hasta Roma inclusive, ¿verdad? Que es acá, Grecia, Roma, todo esto, Chipre, la isla de Chipre también, ¿verdad? Y cómo viene esta expansión. Pero fíjense lo que tuvo que hacer Dios para que el evangelio llegara a los gentiles, por amor a los gentiles, por amor a ti y a mí, porque si no, se hubiera quedado en ese grupito de judíos nada más, ¿sí? Muchos judíos creyeron y muchos no creyeron, pero eso fue lo que sucedió para que se expandiera, para que tú y yo estuviéramos ahorita en la gracia del Señor, seguros de nuestra salvación, que sabemos que somos de la familia de Dios, ¿sí? Que Dios es nuestro Padre, que nos tiene en la palma de su mano. Y entonces, fíjense lo que habla, porque nos vamos a encontrar versículos muy fuertes respecto a los ricos. ¿Y por qué? Porque ellos, los judíos, estaban muy acostumbrados a la prosperidad que Dios les había dado. Y él lo prometió y lo había cumplido desde Moisés, ¿se acuerdan? Que cuando llega ahí, cuando llegan con el faraón, ¿verdad? Que José, que era la mano derecha del faraón, hubo una hambruna, llega Abraham con su familia y allí en Egipto Dios los empieza a prosperar y por eso los hacen esclavos, siempre, donde quiera, y lo vemos en la actualidad. ¿Quién ha visto? Pasas por las joyerías, ¿verdad? Y son nombres judíos. Pasas los grandes consorcios, lo de los diamantes, las joyas, sí, y son judíos, porque Dios los prospera. Pero aquí viene la advertencia, precisamente de Santiago. Cuidado, porque Dios te ha prosperado. Tienes una computadora, estás viendo por Zoom, Dios te ha prosperado. A mí me ha prosperado, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado. Por eso esta carta es maravillosa. Y déjame decirte también, porque viene en Deuteronomio 28, y no estamos diciendo que las riquezas son malas, al contrario, pero cuando están dirigidas, cuando tus ojos están puestos en el Señor, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, en Deuteronomio 28, vemos aquí números Deuteronomio. En Deuteronomio 28 vemos esta promesa, lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Y ellos se la sabían, pero bien que se la sabían y bien que se ponían allí que la reclamaban esta promesa. No es que la reclames, ¿verdad? Pero tú sabes muy bien que Dios es Dios y que definitivamente lo que dice lo cumple, que también la carta de Santiago habla de eso. Sí, y fíjense, en el Deuteronomio 28:1, vamos a ver aquí, precisamente viene todo lo de las bendiciones. Ahí está, Biblia nueva, está bien pegada. 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz, fíjense muy bien, porque aquí es algo que Santiago también enfatiza. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, ¿y qué más? Y poner por obra, ¿sí? Circula esa obra en Deuteronomio, porque nomás nos apropiamos, ¿sí? No, yo te escucho. ¿Cómo escuchar a Dios? Tengo 10 libros ahí en mi biblioteca. ¿Cómo escuchar a Dios? No, sí, no tienes problema para escucharlo. El problema es que si lo escuchas, lo obedezca yo. Yo la primera, acuérdense, yo siempre digo, yo la primera, ¿sí? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, y ya hablamos del verbo guardar en el original, ¿sí? Es encarnarlo, vivirlo.
y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjate aquí lo importante de esto, porque él no dice que te va a mandar dólares y te va a dar una gran cuenta bancaria y que te va a prosperar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la medida de Dios para la prosperidad? ¿Que te va a qué? A exaltar por sobre qué? Todas las naciones. ¿Para qué crees tú que Dios te exalta? ¿Para pararte el cuello? Para levantar su nombre. Para eso te exalta, para que siendo exaltada tú, ¿sí? Cuidado, porque Santiago también toca eso, ¿sí? Siendo tú exaltada por el Señor, tú seas humilde ante Él. Y aquí lo vamos a ver en Santiago. Ven, eso es cómo funciona el reino. Eso es cómo funcionamos nosotros. Se dan cuenta que muchas veces tomamos partes de la palabra. Por eso me gusta meternos hasta el fondo, en lo que verdaderamente quiere decir el Señor en cada carta, en cada escrito de la Biblia, ¿sí? Porque nos encanta y seremos prosperados. Ah, y todo lo que viene antes y todo lo que viene después, y seremos prosperados, ¿sí? Yo le comentaba a una amiga, le dije, quiero pintar en la barda, una barda así en el frente de mi casa, ¿sí? Voy a poner un árbol, voy a pintar así un árbol hermoso, frondoso, y luego le voy a poner, y seréis prosperados y como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y ahorita me está cayendo el 20. Sí, pues nomás tomo la prosperidad. ¿Y qué es lo que viene antes y después? Pues sí, viene la obediencia, viene el humillarnos ante nuestro Señor, ¿sí? Pero somos muy dados a eso, somos humanos. Por eso es importante esta carta de Santiago, fíjense. ¿Por qué? Porque después de que Dios dice todo esto y luego vendrán sobre ti estas bendiciones, te alcanzarán si oyeres la voz, ¿verdad? Bendito serás tú en la ciudad, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Bueno, te vienen miles bueno, no miles, ¿verdad? Viene todo el capítulo 28, bendiciones y bendiciones y bendiciones. Sin embargo, vámonos a Deuteronomio 28:58. Ya al final, casi al final, porque termina en el 68. Fíjese, pero dice en el 58, este Deuteronomio, si no cuidares de poner por qué obra. Esta es la obra de la que está hablando Santiago. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, el Shema. Qué hermoso. Oh Israel, oye, pueblo mío, el Señor Dios uno es, ¿sí? Uno es. Cuidado con nuestros ídolos, que los tenemos por todas partes y que de repente nuestros ojitos se van por nuestros ídolos. Y puedes ponerle el nombre que quieras, ¿sí? Acuérdate del primer mandamiento, ¿verdad? Cuando dice, yo soy el Señor tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás escultura, ni te inclinarás a ellos, ¿sí? Y muchos nos inclinamos ante el dinero o ante de repente, ¿verdad? Ante la cuestión social, la cuestión política, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice. Si no cuidares de poner por obra. ¿Y para qué? Para que
temas este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Imagínense. ¿Y cuál es el problema de no poner por obra esa fe? Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. ¿Sí? Entonces, veamos todo el contexto de lo que está hablando aquí Jacobo. Acuérdense que él era un erudito de la Torá, él sabía de lo que estaba hablando y les estaba hablando de esto a los judíos que se habían dispersado y que Dios estaba prosperando. Pero, ¿por qué? Fíjense, y lo comenté en la clase pasada, ¿por qué hay tantos joyeros judíos? Han sido grandemente perseguidos. En cambio, ellos, en un maletín, ahí tenían su negocio, agarraban sus maletines y vámonos, ¿verdad? Y porque eran perseguidos y hasta la fecha. Ustedes saben que hay mucho antisemitismo aún en el día de hoy, ¿verdad? Y entonces, sabemos que esta carta, fíjense, fue escrita entre el 45 y el 50 después de Cristo, ¿sí? Y alrededor del 62 después de Cristo, dice la palabra, y dice Josefo. ¿Quién es Josefo? El historiador del pueblo judío. Él no era cristiano, él no era creyente. Sin embargo, ahí Josefo escribe todo acerca del cristianismo, de este movimiento poderoso que inicia con Jesús. Este es el historiador, ¿sí? Entonces, en esta carta, Santiago les está diciendo, no tiene doctrina. Ya la doctrina la vimos en todas las cartas paulinas, ¿sí? En todas las cartas viene todo lo que es doctrina, pero aquí no hay credo, hay conducta. Acuérdate, Santiago, no hay credo, hay conducta, ¿sí? En la persecución sabemos que al irse era muy fácil que ellos se contaminaran con todo lo que había alrededor, igual que tú y yo, que estamos aquí y muchas veces en una situación muy privilegiada, en un ambiente muy privilegiado, ¿sí? Es tan fácil que nos pase lo mismo que les estaba pasando a los judíos de la dispersión, a los que Santiago les estaba hablando. Esta carta de Santiago es una carta para ti y para mí, ¿sí? Y fíjense, Efesios 2:8. Vamos a Efesios 2:8. Gálatas, Efesios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el Evangelio, ¿sí? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí lo dice muy claro, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hasta allí estaban todos, esas son las cartas paulinas, ¿sí? Y los nuevos conversos, los judíos conversos, había también, fíjense, dos facciones, unas que querían seguir con los rituales y que todos quisieran ir con los rituales, y los otros que dijeron, no, es por fe y es por gracia. Entonces, ya vamos a desechar todo y vamos a vivir como nosotros queramos. Ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. ¿Has oído eso de alguien? ¿De quién lo has oído? Yo lo he oído de muchos y yo he sido tentada también para irme por ahí. Entonces, ¿qué nos dice Santiago? Pero leamos, ya leímos Efesios 8 y 9, ahora vamos a leer el 10, porque eso es lo que les digo, nada más nos quedamos hasta donde nos conviene. Dice, porque somos, acaba de decir que no es por obras para que nadie se gloríe, pero en el 10 dice, porque somos, ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, pero no te vayas a gloriar. Dices tú, pero ¿cómo me acaba de decir que no es por obras? Sí, pero estas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Qué increíble está esto que estamos viendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vives tu vida cristiana? Manifestando esa fe que según tú y que según yo profesamos. Eso es lo que Santiago nos está retando, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo esa vida que estamos manifestando esa fe? ¿Estamos realmente manifestando esa fe? ¿Sí? Porque 8 y 9 en Efesios nos dice que somos salvos, pero en el 10, ¿cómo vamos a vivir eso? ¿Sí? Y vamos a hacer un recuento, vamos a hacer un esquema para irnos ahondando más en Santiago, pero ya les he descrito en varias instancias cosas que vamos a ver o enseñanzas que vamos a ver en Santiago. Pero quisiera para que pudiéramos tener una estructura, ¿verdad? Mucha gente dice que Santiago no tiene estructura, que es así como que brinca de un lugar a otro, brinca de un tema a otro, ¿sí? Pero necesitamos también en nuestra mente, Dios es un Dios de orden, vamos a estructurarlo para saber qué vamos a encontrar en Santiago, para escudriñar, para que podamos entender qué es lo que estamos buscando y cuál es el propósito de Santiago, de lo que vamos a ver en Santiago. Y fíjense, aquí vemos que ya está avalado por el judío Josefo, ¿verdad? Después vamos a ver cómo termina sus días, realmente un verdadero mártir, Santiago. Bueno, pues vamos a, a ver también todo esto, ¿verdad? Cómo también Santiago nos revela a Cristo Jesús en todo esto. Por eso es una carta viva y tenemos que estar buscando al Señor en cada una de las cosas que Él nos está diciendo, ¿sí? Ahora, vamos a ver el esquema que tenemos de Santiago. Permítanme. En Santiago, mucha gente le pone el nombre Hacedores de la Palabra o las obras de la fe. A mí me gustó, y esto es muy personal, porque tú le vas a poner el nombre que tú quieras. Cuando ya llegaron los libros, los vamos a repartir, pero ¿cómo le pondríamos? A mí me gustó La fe en acción. Ese es el título que yo le pondría, que yo le puse, ¿verdad? A Santiago. Cada quien le va a poner el título que Dios le diga. Porque léelo todo junto, ¿sí? Pero vamos a hacer un esquema, porque es importante tener así esquemas de los libros, de qué se tratan, etcétera, para saber qué es lo que vamos a ver. Fíjense, en el capítulo 1, del 2 al 12, el 1 es la salutación, del 2 al 12, habla de que la fe en acción crece con las pruebas, ¿sí? Ese es de lo que habla, capítulo 1, del 2 al 12. Del 13 al 25, la fe en acción vence la tentación. Fíjense, es la fe en acción, vence la tentación. En el capítulo 2, se los voy a poner, ¿verdad? Lo podemos hacer después, alguna de ustedes, si lo puede pasar ahí al chat que tenemos. Capítulo 2, del 1 al 13, la fe ama sin acepción de personas. Porque si tienes la fe, la verdadera fe, es la que ama sin acepción de personas. Del 14 al 26, la fe en acción produce obras. Capítulo 3, del 1 al 12, la fe en acción controla su lengua. Ay, esa parte nos va a llegar. Nos va a llegar y bastante hermosas. Bueno, a mí anoche que estaba haciendo esto, dije, ay Señor, coscorrón tras coscorrón. Capítulo 3,
Del 13 al 18, la fe en acción tiene sabiduría de lo alto. ¿Para qué quieres sabiduría si te vas a quedar sentada en tu casa, verdad? Y nada más. O sea, la sabiduría es para compartirla, es para cuando alguien viene y tienes que tomar decisiones y tienes que comentar algo, tienes que ser sabia, como Santiago. ¿Por qué fueron con Santiago? Pedro y Pablo, ¿sí? ¿Y por qué lo escucharon? Por la gran sabiduría que tenía él. ¿Y de dónde? Y él lo dice, aguas, porque no es sabiduría porque yo sea muy sabio. ¿Qué dijo él? Si tienes falta de sabiduría, pídela. ¿Y pídela a quién? A Dios. No te vayas con el consejero, no te vayas con el este o con el otro. No, allá arriba. Capítulo 3, del 13 al 18, ya dijimos, tiene sabiduría de lo alto. Y también ahí él contrasta la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, ¿sí? En el capítulo 4, del 1 al 10, la fe en acción se somete a Dios. Fíjense, la sabiduría, la fe en acción se somete a Dios. Quiere decir que tus obras van a estar sometidas a Dios. En el capítulo 4, igual, del 11 y 12, aquí cuidado porque dice, no habla, la fe en acción no habla contra su hermano. Del 14 al 17, la fe en acción busca la voluntad de Dios. Antes de moverte, buscas la voluntad de Dios, ¿sí? Me acuerdo de un gran predicador que decía que su padre también era predicador y que siempre le decían, oye papá, esto, lo otro en la cuestión familiar o en algún mensaje que hacía o esto, lo otro. Y siempre al final él ponía D.V. ¿Saben qué quiere decir D.V.? Es una abreviación y quería decir Deo volente, si Dios quiere. Siempre. Dice, no me acuerdo un solo escrito, un solo mensajito que nos pusiera mi papá, que hiciera, que dijera. Siempre ponía D.B. Busca a Dios en su voluntad, ¿sí? Busca la voluntad de Dios. En el capítulo 5, del 1 al 11, la fe en acción espera paciente la venida del Señor, ¿sí? Porque somos muy desesperados. Espera paciente, ¿sí? Pero acuérdense que en el original esperar es acción y tenemos dos verbos de acción ahí, ¿sí? Porque esperar no es sentarte a ver qué pasa, no, es activo, es un verbo activo en el original. Fe en acción, espera paciente la venida del Señor. Capítulo 5, el 12 es muy importante porque dice, la fe en acción cumple su palabra. Si tienes una verdadera fe en acción, cumples tu palabra. Y ahí es algo también que podemos hacer todo un tratado sobre ese versículo. ¿Qué tan veraces somos? Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que lo que digamos lo cumplamos. ¿Sí? Fíjense, el capítulo 5 es el último también, del 13 al 18, la fe en acción, ora en fe. Y aquí puedes decirme, pues es un pleonasmo, ¿verdad? No puedes utilizar las dos palabras en el mismo versículo. Pues sí, ¿por qué? Porque es una fe en acción, es una acción
que está orando anclada en esa misma fe. ¿Ves cómo es un círculo, un círculo virtuoso? La fe en acción, que ora en fe, ¿sí? Y el centro de todo es la fe. Capítulo 5, versículo 19. Y aquí vamos a ver donde nos dice exactamente por qué él escribió esta carta, ¿sí? En el capítulo 5 vamos al versículo 19. Vamos a ver, versículo 19. Dice, fíjense, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, lo voy a leer en esta otra versión, ¿sí? Hermanos míos, porque hay un sentido de pertenencia. Hermanos míos, o sea, tú no te duele cuando un hermano le sucede algo, le pasa algo, ya estás dentro de la familia del Señor. Y este es como un llamado, como Santiago pone el corazón en sus manos y les dice, hermano mío, si alguien de ustedes se extravía de la verdad, y la verdad ya sabemos quién es, ¿verdad? Y alguien le hace volver, el 20 dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Esta es la razón por la cual nos habla Santiago a ti y a mí, ¿sí? Porque él nos pone aquí todas estas cosas, la manifestación de la verdadera fe en acción. Y nos dice, cuidado, cuidado, no te extravíes, no te confundas, no te distraigas, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hacer, esta es la fe viva, la fe en acción que produce las obras para las cuales estamos hechos y a través de las cuales vamos a ser luz y sal de la tierra. Y este es el clamor del corazón de Dios a través de Santiago, ¿sí? Si ves un hermano que se distrae, que se extravía, hazlo volver, porque está salvando su vida, salvará su alma de la muerte y cubrirás multitud de pecados. Eso es el corazón de Dios hablándote a ti y a mí. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por esta hermosa carta de Santiago, un hombre sabio que sabía que su sabiduría venía de Dios y que se humillaba ante el Señor pidiéndole esa sabiduría que él sabía que necesitaba, así como tú y yo también, como tú y yo la necesitamos. Gracias, Señor, porque aquí estamos delante de ti clamando y pidiendo que nos des un corazón humilde para poder pedir y tener esa fe en acción, accionar esa fe. Ya está, esto les era una carta para los judíos en la dispersión. ¿Qué estamos esperando, Señor? ¿Qué tendrás que hacer para que nos sacudas de nuestra comodidad y poder salir y ver y ser luz y sal a las naciones y a nuestro Jerusalén? Pero muchas veces creemos que yendo a la iglesia y cumpliendo nada más con nuestras, pues, es que yo estoy siempre en la iglesia y voy a todos los cultos y voy a todas las reuniones. Sí, pero la luz brilla en la oscuridad y la sal es para la preservación. Gracias, Padre, porque tú nos hablas siempre a nuestro corazón. Tú nos has hablado en este tiempo
Que esta palabra que tú nos has dicho quede sellada en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.